Buenas noches, amigos, y bienvenidos todos a un nuevo programa de Caracteres de la Filosofía y Ciencia Espírita. Agradecemos la atención que nos prestan un día más. En el episodio de la semana pasada hemos recibido multitud de visitas, lo cual agradecemos sinceramente. Además, los nuevos suscriptores que cada día se suman a nuestro canal. Sigan compartiendo con familiares y amigos este trabajo que realizamos cada lunes, aportando lo mejor de cada uno de los aquí presentes. Rogamos disculpen las deficiencias que durante el mismo puedan producirse, ya que no somos profesionales de los medios de comunicación, y eso es evidente. Bien, vivimos momentos difíciles y si con este pequeño trabajo podemos compartir con ustedes un poco de esperanza, nos sentiremos satisfechos. La semana pasada hablábamos que con la muerte del cuerpo se produce la separación de la parte espiritual del mismo. Y este pasa a vivir en otro estado que se ha denominado por las religiones de distintas formas, el cielo, el infierno, el purgatorio. Parece de lógica que los espíritus en esta nueva situación ocupen algún lugar. Para adentrarnos en este tema, hemos preparado una serie de preguntas que formularemos a nuestros contertulios seguidamente. Recuerden que haremos esto durante unos 40 minutos y ustedes pueden ir preparando sus preguntas dejándolas en nuestro chat, tanto de YouTube como de Facebook, y al final serán contestadas en la manera de lo posible por nuestros invitados. Bien, ahora ya vamos a dar comienzo al programa de hoy. El título, como ya saben ustedes, es La vida en el más allá. Y la pregunta que debemos de hacer para empezar a conocer este tema es ¿cómo es la vida en el más allá según dejó escrito Allan Kardec en sus trabajos? Adelante, Joao. Buenas noches, amigos. Boas noites, meus amigos. Bienvenidos a este estudio más sobre este tema. Contestando directamente a esta pregunta, ¿qué Kardec pensaba de la vida en el más allá? Creo que tendremos que matizar muy bien qué es esto de más allá. Para Kardec eran los espíritus, pero ojo, que Kardec consideraba que los espíritus se comunicaban con nosotros en dos posiciones, en dos situaciones, encarnados y desencarnados, que no los veíamos. Hay mensajes de unos y de otros. Yo pedía a nuestro amigo Benjamín si me podía enseñar esta pantallita. Muchas gracias. Si vamos al libro de los espíritus, justo en la introducción, capítulo 6, Romanos, nos he dicho así: los espíritus encarnados habitan los diferentes globos del universo. Entonces, si miramos al cielo por la noche y vemos todos estos globitos, esas luces, bueno, ahí está la casa de esos espíritus encarnados, pero no los vemos, es verdad, pero es un poco como en una ciudad, uno mira la luz dentro de casa y no ve a nadie, pero hay un... Perdón, hay aquí un eco. Sí, ya lo he quitado. Vale. Que se siente, hay un síntoma que hay vida
ahí dentro de ese piso, de esa casa, pero no lo vemos, pero hay vida. Entonces, lo que normalmente uno se fija es si es visible o no. Bueno, en este caso, los encarnados habitan los diferentes globos del universo. Miramos a los globos, no los miramos a ellos porque seguramente el rango visual que tenemos de nuestros detectores no nos permiten observar, pero eso no es ninguna novedad. Para vermos el mundo microscópico necesitamos de un microscopio. Para vermos por la noche, si no tenemos unos aparatos de intensificación de luz, solo con los ojos vamos a ver muy poco. Muy bien, entonces para Kardec existían los espíritus encarnados que pueden ser visibles o no. ¿Serán un día visibles? Puede que sí. Si hay sucesos, las tentativas de la astrofísica y de la astronomía de buscar por exoplanetas parecidos con la Tierra, pensando que pueda existir ahí la vida como conocemos aquí en la Tierra, bueno, los miraremos un día. Pero por lo demás estarán invisibles. Por otro lado, siguiendo, él dice también en la introducción de los libros de los espíritus que hay los desencarnados. Y aquí matiza la diferencia, que es clave. A los encarnados los restringe, los confina a un globo. ¿Vale? Para los desencarnados, él dice que los desencarnados o errantes no ocupan una región específica y circunscrita. Están en todas partes en el espacio y a nuestro lado, viéndonos y codejándonos con nosotros sin cesar. Entonces, estos serán también invisibles. Pues, y por ahora me callaba para dar el enfoque que Kardec tiene en su obra fundamental, en los libros de los espíritus, que son los espíritus que pueden estar encarnados y desencarnados. Que se entienda que la vida y más allá no significa solamente la vida de los desencarnados, por lo menos para Kardec. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna aportación más? Sí, me gustaría simplemente decir que la segunda, la pregunta de dónde están ubicados ya la acaba de contestar Joao perfectamente con esa explicación de Allan Kardec, que la gente pregunta ¿dónde está situado el mundo espiritual? Pues ya está contestada, en todas partes. Los espíritus están en todas partes y en todos lados. Sí que es cierto que nosotros, por estar en un mundo de 3 dimensiones, acostumbramos a ver o establecer diferencias en el espacio, en tal lugar o en tal otro, a una distancia o a otra. Pero como muy bien ha explicado Kardec a través del párrafo que ha sacado Joao, ellos están en todos los lados y va a depender mucho de su nivel de evolución espiritual el que estén en determinadas franjas vibratorias, más arriba o más abajo, de la Tierra, de la esfera de la Tierra, de la psicosfera de la Tierra o del astral de la Tierra. En este sentido, para terminar, diré que Kardec distingue 2 cuestiones importantes respecto a cómo están esos espíritus en el plano espiritual. Y esas 2 cuestiones dependen de esa naturaleza evolutiva del espíritu. Él habla de espíritus errantes, todos aquellos que están condicionados por una nueva reencarnación, que no tienen todavía, están liberados de esa situación de la reencarnación, porque tienen todavía cosas que aprender y están en ese otro plano de vida para volver a reencarnar y volver a vivir experiencias, y habla ya de espíritus puros que no tienen necesidad de la reencarnación y por lo tanto no son espíritus errantes, son espíritus que realizan otro tipo de funciones y que lógicamente no están sometidos a las circunstancias y a las distintas esferas espirituales donde, o distintos planos o dimensiones espirituales donde se ubican los espíritus. Simplemente era esa la matización respecto a dónde está situado el mundo espiritual, complementando lo que dice Kardec. Muy bien. ¿Y los espíritus están todos mezclados o se agrupan de alguna forma?
Hombre, los espíritus, por ley de afinidad, están agrupados según sus actitudes, su grado evolutivo, su forma de ser, sus pensamientos, sus deseos, sus metas, sus inclinaciones. Es decir, aquí en la Tierra estamos todos más o menos mezclados. Hay de un nivel a 10, hay de todos los niveles, del 1, del 2, del 3, del 4, aunque hay diferentes continentes, diferentes países que también condicionan un poquito la forma de ser de cada persona. Pero en el mundo espiritual esto está más acentuado. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual las leyes son más precisas, son más concretas, tienen más repercusión, la ley tiene más acentuación. Por lo tanto, los espíritus cuando desencarnan, cuando dejamos la materia, lo que más le influye a ellos para elevarse o para rebajarse, podemos establecer tres zonas muy conocidas, que sería el astral inferior, el astral medio y el alto astral. Entonces, según nuestro grado de evolución, cada uno cuando desencarna, por el peso de su conciencia, sube a unos planos de elevación, se queda estancado en un plano medio o, por el contrario, baja a planos inferiores que son de más sufrimiento, donde hay más materialismo. Entonces, aunque hay mezcla, porque cada espíritu es diferente, no se puede estar cada uno en un sitio, digamos que por ley de afinidad, la ley reúne a los que son más orgullosos con los más orgullosos, los más egoístas con los más egoístas. Digamos que hay planos de vida, hay planos de conciencia, hay ciudades y ahí se reúnen por afinidad, por simpatía. La persona que tiene unas tendencias, que ha sido perezosa, que ha sido vaga, que no ha trabajado, pues está en una zona más o menos que vibra en esa sintonía. El que ha tenido inquietudes, aspiraciones, objetivos, que ha sido trabajador, responsable, que ha hecho obras de bien, se eleva, porque el alma, digamos así, para poner un ejemplo, el alma no le pesa. Entonces se eleva y se reúne con aquellos espíritus que vibran en su sintonía, porque entre ellos se ayudan, se entienden, cooperan, trabajan y se perfeccionan más rápidamente. Dentro de que estamos mezclados, digamos que la diferencia entre el plano material y el plano espiritual la establece esa ley de afinidad que rige en el espacio y en todo el universo. Bien. Antonio Pina, ¿seguimos siendo los mismos o cuando llegamos allí tenemos más lucidez y comprendemos las cosas mejor, somos más inteligentes o seguimos con las mismas cosas que teníamos aquí en la Tierra? No cambia, la muerte no cambia nada, el espíritu sigue siendo lo mismo, tiene sus mismos pensamientos, sus mismas directrices, su misma organización y en realidad eso es lo que muchas veces le pesa al espíritu por no cambiar. Esta situación es lo que le lleva a un sufrimiento moral y entonces lo que está padeciendo ya no es igual que el cuerpo físico. Sin embargo, él no cambia nada. El estado que llega el estado espiritual no cambia sus ideas y su organización, sus pensamientos. Por lo tanto, sigue siendo igual que estaba. Muy bien, Antonio. Un matiz importante. Empieza a cambiar cuando él se da cuenta que está en estado espiritual, se da cuenta de lo que tiene por delante, cuando ya tiene un grado de lucidez, cuando entrevé el porvenir. Es como, por ejemplo, un estudiante cuando acaba el curso universitario y le dan las notas y resulta que ha suspendido. Pues entonces se siente desdichado, se siente defraudado consigo mismo, ve que ha perdido el tiempo, ve que a sus padres pues les ha dado un pequeño disgusto. Entonces, ese sufrimiento moral de comprender que ha perdido una existencia, ese espíritu, cuando va al espacio y le presentan, cuando ya tiene un grado ya no tiene turbación, le presentan los objetivos que tenía en la Tierra a cumplir, el compromiso que había querido, lo que tenía que realizar, con las personas que tenía que practicar el bien, los que tenía que perdonar. Cuando sube al espacio y le pasan esa película, mira, esto ha sido lo que tú has hecho en la vida y esto ha sido lo que tenías que hacer. Entonces, esa frustración, muchos espíritus sienten ese remordimiento, sienten esa pena y entonces cuando se deciden a cambiar, se deciden a poner la fuerza de voluntad a corregirse, a enderezarse y ahí empieza su progreso verdadero.
una vez visto lo que podían haber hecho y no lo han hecho, y en el estado de estancamiento en que se encuentran. Entonces, aunque seguimos siendo los mismos, porque dejar el cuerpo no te cambia para nada, la identidad, tu personalidad, tu conciencia es la misma, sin embargo, ese sufrimiento, lo que no hiciste por amor, por la propia voluntad, ese sufrimiento es el que te va a encauzar, y muchos espíritus cogen fuerza de ahí para empezar a cambiar, porque comprenden que han perdido la existencia y sienten ese deseo de felicidad que todos llevamos dentro. Sí. Entonces, cuando vamos a ese más allá, ¿existe la posibilidad de reencontrarnos con familiares que ya partieron? ¿Los seres que aquí en la Tierra han tenido una vida en común vuelven a encontrarse en este más allá? Sí, sin ninguna duda. Buenas noches, en primer lugar. Sin ninguna duda. En el mundo espiritual es un lugar de reencuentro. Además, me gustaría añadir un detalle, y es que muchas veces pensamos, y es un consuelo, y así es, porque hay evidencias científicas y conclusiones filosóficas desde la antigüedad y manifestaciones mediúnicas que así lo demuestran, que somos visitados por los seres queridos, que no solo ese reencuentro se produce en el momento de la desencarnación para compartir con ellos pues el trabajo y compartir una serie de cosas, sino que incluso nosotros durante el sueño, cuando dejamos el cuerpo físico para descansar, muchas veces entramos en contacto con esos familiares, con esos seres queridos, con esas almas con los cuales hemos tenido unos vínculos afectivos muy importantes. Entonces, sin ninguna duda, después de la vida física seguimos en contacto con ellos. En esos momentos ya la situación se intensifica y no solo volvemos con los seres queridos, sino que incluso con aquellos seres queridos que quedan aquí todavía vinculados a la materia, porque todavía no les ha llegado su momento, pues todavía también esos vínculos se refuerzan, porque el espíritu ya en ese estado de erraticidad, como se ha comentado antes, pues ya tienen esa libertad para ir y venir y poder actuar y trabajar con una libertad que cuando tenían las limitaciones de la materia física, pues no podía ser de esa forma. Sí. ¿Algo más? Bien. Se ha comentado que de alguna manera, que los espíritus vuelven a encontrarse. Entonces, me pregunto, Fermín creo que ha dicho algo antes, ¿existen ciudades, algo parecido, algún tipo de organización parecida a la de la Tierra en ese más allá? Bueno, yo podría adelantar un poco sobre eso. Y para tal, te iba a pedir, por favor, pudieras, aquí está ahora. ¿Lo ves? Sí. Muy bien. Fermín ha dicho que hay una organización en el más allá, sea encarnados o desencarnados. Creo que a lo mejor él estaba matizando con más detalle el tema de desencarnados, pero encarnados estarán organizados por similitud con nosotros. Pero como ha dicho también Antonio Piña, nosotros seguimos iguales. Nosotros, las leyes universales se quedan, la afinidad y tal. Entonces, pues, se nos gusta estar con los entes queridos que se afinizan con nosotros. Claro que nos vamos organizando también con alguna similitud a lo que pasa aquí. Yo recordaba que este tema de la organización social en el más allá de desencarnados, es un tema que no se encuentra muchos detalles con la codificación espírita de Kardec. Sí se encuentra en obras posteriores como Chico Xavier, con André Luis, que hablan de ciudades y tal. Bueno, eso es una discusión
por lo menos filosófica, aunque haya alguna comprobación. Este libro que os enseño aquí es un libro de transcomunicación instrumental. Carl Goldstein es un seudónimo de Hernani Guimarães de Andrade, un ingeniero brasileño que estudiaba estos temas de transcomunicación instrumental. Y lo que quiero compartir ahora con vosotros es lo que está en esta página. Aquí están imágenes anómalas obtenidas con el sistema Vidicon, que es un sistema cerrado de vídeo por un grupo de Luxemburgo que son investigadores de transcomunicación instrumental. Y aquí arriba voy a leer porque a lo mejor está un poco pequeño. Es así. La foto 4, 5 y 6, 4, 5 y 6 son estas dos de arriba y más esta, que son paisajes. Son paisajes que se observan en el plan astral y transmitidas desde allá para acá a través del Vidicon. El Vidicon fue el aparato que se usó. Las fotos confirman las descripciones acerca del mundo espiritual que las he dado a André Luis y captadas por la mediunidad de Francisco Cándido Javier. Entonces, es cierto que se discute hasta qué punto no sea una plasmación, no sea una idea del espíritu André Luis, pero en realidad hay aquí una confirmación por evidencias tangibles. Y era lo que quería decir sobre esto. Gracias. Muy bien. Vale. ¿Alguna aportación más? Bueno, en realidad, generalizando, podríamos decir que todo cuanto hay en la Tierra, en nuestro mundo, en todos los géneros, en la filosofía, en la ciencia, en la tecnología, incluso en la arquitectura, es, en cierto modo, una copia empequeñecida de lo que hay en el plano espiritual. O sea, el plano espiritual siempre va por delante de nosotros. Los espíritus en el espacio, los que son científicos, los que son filósofos, los que gustan de la tecnología, ellos siguen estudiando, avanzando para alcanzar nuevas tecnologías, nuevos métodos, porque las cosas no se aprenden solo en la Tierra. En el espacio se aprende, y se aprende mucho, y se aprende más, y con más facilidad. Yo recuerdo, haciendo mención a este autor que ha nombrado Joao, Chico Xavier, por medio de su facultad de escritura, publicó un libro en el año 45 más o menos, o sea que ya hace casi un siglo, el cual narra las experiencias de este doctor, que es André Luis, un doctor que había sido doctor en la Tierra, cuando desencarna debido a sus hábitos, sus tendencias, sus vicios, había pasado por una parte inferior del plano espiritual, había sufrido mucho, he recogido, lo elevan, esta persona reacciona, empieza a comprender, quiere aprender, quiere progresar, quiere entender las leyes, y llega un momento en que siente la necesidad de comunicarse con su familia. Quería bajar a la Tierra para ver a sus familiares, cómo estaban, cómo seguían, en fin, una cosa normal, natural y lógica, pero no estaba todavía preparado, no tenía la suficiente fuerza, ni las energías, ni los méritos para poder bajar a la Tierra. Le decían, ten paciencia, sé prudente, te puede llevar un shock, las cosas no son como tú piensas, y le dicen, bueno, si quieres comunicarte con tu familia o quieres saber si tu familia te recuerda, vayamos al Ministerio de Comunicación, o sea, es una ciudad llamada Nuestro Hogar, una ciudad que está poblada por más de 1 millón de almas. Hay ministerios como aquí, hay un gobierno, hay diferentes ámbitos de trabajo, de elevación, en fin. Y lo llevan a un lugar que era el Ministerio de Comunicación. Habla con el director de ese
de ese centro, les pone sus ideas, sus deseos, y dicen, bien, pues mira, vamos a ir, tenemos unos aparatos en los cuales quedan registrados los pensamientos, las oraciones, y vas a comprobar si tu familia te recuerda, si pide por ti, y tú allí también puedes tú dejar mensajes para que otros espíritus se los trasladen. Y eran, recuerdo, una especie de ordenadores. Y estamos hablando del año 45, cuando en la Tierra todavía ni siquiera se soñaba, ni había comenzado esa carrera de la tecnología. Se sienta y para su sorpresa ve que habían oraciones solamente de algunas personas que él como médico atendía, que no tenían recursos monetarios y que les atendía de manera altruista y generosa. Estas personas sí lo recordaban y oraban por él, pero su familia no le había dejado ningún mensaje, ninguna comunicación. Es simplemente un ejemplo, un detalle para que veamos que en el mundo espiritual las cosas están muy adelantadas y estamos hablando de un plano, de una ciudad que alberga espíritus de clase media-baja. Imaginemos esas ciudades como serán en los planos espirituales de una ya posición clase media-alta o media-altísima. Lo que pasa es que, claro, eso transmitirlo en lenguaje humano, hacernos una idea, ¿cómo van a haber ciudades si allí no hay cemento? No hay cemento, no hay roca, lo hay en plan espiritual, es otro tipo de energía que ellos pueden manipular y pueden hacer edificaciones, etcétera. Aunque, claro, esto es un poco difícil de comprender y de asimilar, pero que hay muchos autores y muchos libros que están dando esas comunicaciones y esos conocimientos, pese a que Allan Kardec no los reproduce, pero claro, Allan Kardec quizás no podía reproducirlo todo ni decirlo todo, tenía que dejar algo para el futuro y bastante hizo con la filosofía y la doctrina que nos dejó. Bien, ¿alguien quiere añadir algo? Bueno, sí. Yo me gustaría añadir de que Kardec explica, aunque no directamente, explica la posibilidad de que estas circunstancias que están comentando mis compañeros sean total y absolutamente plausibles. Y todo ello lo da a entender en el funcionamiento de cómo los espíritus viven en ese otro plano espiritual. Kardec explica en el capítulo 14 del Génesis respecto a los fluidos, de que el espíritu, los seres espirituales, viven en el fluido espiritual, en un fluido espiritual o etérico que lógicamente les condiciona la vida. Es como para nosotros la atmósfera que necesitamos para respirar, o para los peces el mar, es el medio en el cual se desenvuelve el espíritu en ese otro plano. Ese plano fluídico, los espíritus lo controlan y lo dominan a voluntad en base a sus capacidades de evolución. Es decir, el pensamiento y la voluntad del espíritu puede manipular los fluidos espirituales en los que él se envuelve, e incluso puede crear imágenes fluídicas, puede crear las imágenes de su propio pensamiento y, lógicamente, en función de la relación que tiene con otros espíritus, se pueden crear toda esa serie de atmósferas y de paisajes que son reales para ellos, tan reales para ellos como para nosotros son aquí las ciudades materiales, las ciudades físicas, etcétera, etcétera. Es una cuestión de sintonía, de pensamiento y de voluntad, porque no debemos de olvidar que los fluidos espirituales son el vehículo del pensamiento, que es como el espíritu se moviliza, y al mismo tiempo tampoco podemos olvidar de que es como los fluidos son el vehículo del pensamiento y este actúa sobre esos fluidos, como por ejemplo el sonido actúa sobre el aire. Todo esto está perfectamente explicado. Y luego, aparte, el pensamiento tiene un poder extraordinario, porque el pensamiento crea imágenes fluídicas, esas imágenes que están en la mente del espíritu desencarnado y que se reflejan en el propio periespíritu. Entonces, esas imágenes, hasta cierto punto, son como una fotografía que se imprime y adquiere visos de realidad en el mundo espiritual en el que ellos se encuentran. Y al encontrarse por afinidad, se encuentran también por las necesidades que tienen, como ha explicado anteriormente Fermín, necesidades de reencarnación, de progreso, de aprendizaje, de preparación, etcétera, etcétera. Entonces, es muy lógico y muy plausible
Incluso yo diría que hasta es recomendable precisamente leer esas obras porque nos da la percepción clara de que el espíritu no pasa de la noche a la mañana de un estado a otro, de la materia al mundo espiritual, sino que también necesita de una serie de realidades a su alrededor que su propia mente va recordando de su vivencia en la tierra, que la va plasmando con su mente y con la de aquellos con los que se encuentra y se rodea en ese otro plano de vida, y entre ellos crean esa realidad que es una realidad tangible para ellos, como digo, tan importante y tan materializada como para nosotros pueda ser la que nosotros albergamos aquí. Entonces, siguiendo las explicaciones y las conclusiones de Kardec respecto a los fluidos, la materialización de los mismos y la capacidad del pensamiento del espíritu y de su voluntad, y la dirección que el espíritu imprime a su pensamiento y a su voluntad, perfectamente esos escenarios son válidos y son perfectamente plausibles. José Manuel, ¿querías hablar de algo? Sí, añadir a todo lo que se está comentando muy bien, que tenemos también evidencias en el tema de las experiencias cercanas a la muerte. El caso más notorio y más conocido, el del doctor Eben Alexander. Él habla de esos planos en los cuales visualiza pues distintos planos de vida, unos inferiores, otros superiores, observa paisajes, observa lugares hermosos, otros no tan hermosos, por ese estado de conciencia que comentaba Antonio hace un momento. Y luego también recordar, pues en los años 80, aparte de la contribución de los casos recogidos por Raymond Moody, pues está el caso de Zilda Giunchetti Rosin, que escribió dos auténticos bestsellers. Esta mujer, una mujer con facultades paranormales extraordinarias, perdió a sus dos hijos, a Drausio y a Diógenes, y publicó dos libros. Primero, Pérdida de seres queridos, que fue un auténtico bestseller, y el segundo, Muerte es vida, donde ella explica cómo vivió ese proceso traumático de la pérdida de sus dos queridos hijos y cómo posteriormente, pues a través del desdoblamiento, ella fue capaz de sintonizar con ese plano espiritual, pudo ir a visitarlos, y entonces nos habla en esas obras pues sobre la vida en la que estos muchachos se estaban comportando, estaban viviendo, ¿no? Los visitaban las escuelas, vinieron a los hospitales donde estaban recuperando. O sea que en el mundo espiritual hay vida, hay hospitales, hay escuelas, y luego lo único que ocurre es que, claro, en la medida en que ese estado de conciencia es más elevado, lógicamente, pues la situación varía y es mucho más sutil, ¿no? Ahí existen ya diferentes cuestiones. Bien, como comentaba antes, no somos profesionales del medio y hemos comenzado y no he presentado a nuestro compañero Antonio Pina como él se merece, por lo que pido disculpas aquí y bueno, ahora después seguiremos, o preséntate, comenta quién eres, de dónde vienes y añadimos para que la gente sepa a quién está escuchando. Bien, bueno, pues mi nombre es Antonio Pina, pertenezco al Centro Espírita La Luz del Camino de Orihuela, donde formamos la divulgación de libros espírita gratuito, aparte de los libros de Amalia Domingo Soler. Y bueno, estoy muy alegre y satisfecho de estar invitado aquí a esta palestra y desde luego muy contento de poder participar con todos vosotros sobre este estudio tan profundo y que en realidad es una alegría de compartir el trabajo y los estudios que de verdad pues verifican una actitud que necesita el ser humano de entender y comprender. Bien, gracias y te pido nuevamente disculpas, Antonio. Bien, antes se me ocurre una pregunta porque estoy recordando la película de No Solar y ahí se produce una situación de guerra, creo que es la Primera o la Segunda Guerra Mundial, y parece que los espíritus se reúnen para, digamos, ayudar de alguna manera y tal a los
desencarnados y todo esto. Ahora estamos viviendo una situación, una pandemia en la que muchos seres humanos están dejando la Tierra y otros se encuentran afligidos aquí por el temor, por la incertidumbre sobre su futuro. ¿Los espíritus nos están ayudando de alguna manera en estos momentos? Indudablemente sí que nos ayudan constantemente. Una de las realidades que tenemos que tener en cuenta es que nuestro guía espiritual siempre ha estado y siempre estará a nuestro lado, pues mucho mayor dentro de esta pandemia que está ocurriendo, pues están ayudando de todo el mundo en ayudar a esos espíritus que están dejando ya este mundo material y en realidad de fortalecer también a aquellas personas, aquellos familiares que se quedan aquí en la Tierra, de que no añoren tanto a aquellos seres queridos, porque en realidad no se pierde nada. Siempre lo tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y por lo tanto, como el espíritu es en lo que piensa y no desaparece, ese sentimiento siempre lo tendrá a su lado cuando y conforme nos explica el Evangelio de Jesús. Siempre estaremos con ellos a través de nuestro pensamiento. ¿Queréis añadir algo? Yo, si posible, me gustaría de agradecer a Antonio por este mensaje tan entrañable que nos ayuda, pero me gustaría de traer la realidad del espíritu, matizarla como algo muy real, algo que existe, algo que no es una creación mental, es en realidad algo que es muy concreto, que no va solamente por programación o por intuición o lo que sea. Y lo que ocurre, por ejemplo, para quien haya o participado en alguna reunión mediúnica, o por lo menos haya estudiado cómo se producen las comunicaciones, se da cuenta, incluso por la lectura de la introducción del libro de los espíritus, se da cuenta que los espíritus nos ven, nos están viendo, están mirando a todo. Nosotros es que no lo vemos. Y esto tiene una explicación científica. La física cuántica hoy ya nos enseña esto, que es el tema de dimensiones. La física cuántica hoy nos dice que en nuestro universo, además de las 4 dimensiones, largo, ancho, alto y tiempo, ¿vale? En el mundo macro, cuando vamos al mundo subatómico, ahí ya existen más siete rincones, ¿vale? Y hay universos paralelos. Y bueno, y puede ser, y debe de ser, ¿para dónde vamos cuando estamos desencarnados? Cuando somos espíritus. Para que se entienda bien ese tema dimensional e intenten hacer un paralelo en una peli que vamos a ver, intenten hacer un paralelo. El tío que nos va a explicar, que será el doctor Quantum, será un espíritu. Y nosotros, que vivimos a una dimensión menos que él, seremos nosotros. Pedía, Benjamín, que lo pusieras esa pantallita. Vale, vamos a verlo. Welcome to Flatland, a world of only 2 dimensions. Only forwards and backwards, left and right. In this world, there is no up and no down. I said to Ray, "Where's Dottie?" He said, "Well, she's out in line." What the bleep is that thing? In this world, the 2-dimensional beings that live here have no concept of 3-dimensional objects. These 2-dimensional flatlanders
have no understanding of cubes, spheres, tetrahedrons, or yours truly. From their 2D perspective, my 3D finger looks something like this. What the butter does that? Hello, little circle. Fear of the unknown. Or should I say, not yet known. It's a puzzle. If we see only what we know, how does anyone ever see anything new? The unknown. How do we ever get out of our box? Hello, little circle. Don't be afraid. Who said that? Where are you? This is always the tricky part to explain. I'm in another dimension, another space. I am above you. No, never use that word. What word? The A word. Above? It's forbidden. Well, what do you think it means? I don't know, and I don't want to know. You can be severely punished if you use that word. Are you a ghost? I hope not. I just have a different perspective than you do. I can see things in a way you can't yet. Oh, yeah? Like what? Well, okay, you have a safe hidden in your pantry. And inside it, you have 12 coins, a will, and a passport. How did you know that? What are you? Are you a god? Well, no more than you. You see, since I am above you, in the third dimension, I can see inside things in your world. Third dimension? You are a crazy ghost. There's only two. Look. So, more? More what? Dimensions. Oh. Directions. No. Yes, but there aren't any. More? What will happen to me? What will I become? You'd have to become it to know. Okay. Excellent. I never knew. Isn't it funny? That which we are most afraid of is what thrills us the most. No tengamos miedo de desencarnar, no tengamos miedo de ascender a más conocimiento con otras dimensiones. Gracias. Gracias, Joao. Antes, por lo que ha comentado Fermín, que ha hablado del desarrollo de las ciencias, de las artes, claro, ya ha comentado algo. ¿Qué trabajos se realizan allí? ¿Qué es lo que hacen los espíritus? Pues mira, en relación también con la pregunta anterior, Benjamín, los espíritus, al igual que en la Tierra tenemos aspiraciones, tenemos deseos de aprender, de mejorarnos, lo siguen teniendo en el mundo espiritual, porque no hemos cambiado, somos los mismos. La materia es como un velo para muchas cosas. Cuando estamos fuera de la materia, se acrecientan esos deseos, esas aspiraciones. En relación con la pregunta que habías hecho antes, con el tema de la pandemia, pues decir que aquellos espíritus que fueron a la Tierra, sanitarios, que fueron médicos, hombres de ciencia, al ver lo que está aconteciendo en la Tierra, se prestan presurosos para ayudar. Siempre nos están ayudando de muchas maneras, aunque
La mayoría no lo sentimos, no lo percibimos. Pero el plano espiritual no está despegado del plano material, porque somos la misma familia. Somos una familia universal, somos todos hermanos. A veces estamos en cuerpo, en materia, y otras veces estamos fuera de la misma. Recuerdo cuando Jesús en el Sermón de la Montaña decía, bienaventurados los misericordiosos. Pues la misericordia es una de las grandes virtudes. Los espíritus, en estos momentos que estamos atravesando, de sufrimiento, de temor, de muchas personas que dejan su materia en estos momentos, están ayudando, unos consolando, otros inspirando a los sanitarios, a los médicos, otros intuyendo a los científicos para que encuentren esa vacuna, los espíritus familiares transmitiéndonos esperanza, fe, optimismo, valor, fuerza. O sea, cada uno, en la medida que puede, está ayudando. Siempre en la Tierra tenemos la ayuda del plano espiritual. Por ejemplo, el ejemplo que has mencionado, en la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de personas, 50, 60 millones, desencarnaron de una manera trágica, violenta en la Segunda Guerra Mundial, el plano espiritual lo sabía, estaba preparado. Y hicieron un trabajo extraordinario, bajando a la Tierra a recoger a aquellos que estaban desencarnando de esa manera tan trágica, que no saben qué les ha pasado, con la turbación, con el estado de estrés, de nervios. Pues en el espacio pasa lo mismo. O sea, siempre el progreso es incesante, es un no parar. Las profesiones se siguen. El que la Tierra ha emprendido una carrera profesional, ha emprendido un trabajo, quiere ir a más, quiere avanzar, quiere seguir desarrollando esa técnica, esa cualidad, ese mecanismo, lo que sea, en el espacio, lo sigue haciendo. Los músicos de la música celestial, Allan Kardec nos habla en el libro de los espíritus, que si los espíritus le preguntan que si los espíritus tienen sensaciones, si gustan de la música, y dicen sí, efectivamente gustan de la música, pero no podéis imaginaros de lo que es la música celestial de los planos elevados a lo que es vuestra música. La diferencia es tremenda. Entonces los espíritus siguen desarrollando sus cualidades, su sabiduría, sus valores, unos en la música, otros en las matemáticas, otros en la ciencia, otros en la tecnología, porque ya, como decía antes, lo que plasmamos en la Tierra generalmente, ese espíritu ya lo traía consigo, ya venía preparado con la misión de plasmar aquí en la Tierra, en el plano físico como persona, aquello para lo cual había estado estudiando y preparándose en el plano espiritual. Todo lo que signifique un progreso, un adelanto, un desarrollo de la sabiduría, de la ciencia, de la filosofía, el espíritu va siempre al encuentro con la verdad, va al encuentro con la perfección. Y cuanto más elevado es el espíritu, más siente esas aspiraciones y más procura tener esos objetivos y ir avanzando sin parar incesantemente. Bien. ¿Queréis añadir? Sí. Sí, Benjamín. Respecto a las ocupaciones de los espíritus, si me permitís, querría leeros del libro El cielo y el infierno, un pequeño párrafo. En el apartado, en la segunda parte del libro, en el apartado Espíritus Felices, hay el caso de la condesa Paula, una mujer que perteneció a la aristocracia en el siglo XIX y fue un espíritu que a lo largo de su vida hizo mucho bien, fue una gran benefactora y evocada 12 años después de su muerte por uno de sus parientes iniciados en el espiritismo, dio la comunicación siguiente en respuesta a diversas preguntas que le fueron dirigidas. Voy a extraer simplemente un par de párrafos para que nos hagamos una idea. Le preguntan sobre su actividad y dice, bueno, las ocupaciones, aunque exentas de fatigas, le dan una incesante variedad de aspectos y de emociones por los millares de incidentes de que están salpicadas. Cada uno tiene su misión que cumplir, sus protegidos a quien asistir, amigos de la tierra para visitar, mecanismos de la naturaleza que dirigir, almas en sufrimiento que consolar, se va, se viene, no de una calle a otra, sino de un mundo a otro. Se congregan los espíritus o se separan para congregarse otra vez, se citan en un punto, se comunican lo que ha hecho cada uno, se felicitan de los resultados obtenidos, conciertan y se asisten recíprocamente en los casos difíciles. En fin, os aseguramos que nadie tiene el tiempo de aburrirse un segundo, para que nos hagamos una idea.
Y luego algo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? En este proceso de cambio de ciclo, ¿no? De transformación. Dice, en este momento la Tierra es nuestro gran objeto de preocupación. ¿Qué actividad entre los espíritus? ¿Qué numerosas cohortes afluyen para concurrir a su transformación? Se diría ser una multitud de trabajadores ocupados en desmontar un bosque, a las órdenes de jefes experimentados, derribar los viejos árboles con el hacha, arrancando sus profundas raíces, otros desentullando, estos labran y siembran y aquellos edificando la nueva ciudad sobre las ruinas carcomidas del viejo mundo. Mientras tanto, los jefes se reúnen, mantienen consejo y envían mensajeros a dar órdenes en todas direcciones. La tierra debe ser regenerada en un tiempo dado. Es necesario que los designios de la providencia se cumplan, por eso cada uno está en la obra. No creáis que sea simple espectadora de este gran trabajo. Me avergonzaría de permanecer inactiva cuando todo el mundo trabaja. Una importante misión me ha sido confiada y me esfuerzo por cumplirla lo mejor que puedo. Yo creo que esto es interesante porque refleja claramente el trabajo que está desarrollando el mundo espiritual. Gracias, José Manuel. ¿Queréis añadir algo más? Lo digo porque tenemos algunas preguntas en el chat y si queréis podemos ir dándole paso y le vamos contestando. ¿Os parece bien? ¿Sí? Bueno, tenemos una consulta que, bueno, quizás sería derivarla a Luisa, una estrella, derivarla a nuestra revista, al formulario de contacto o puede incluso llamarnos por teléfono. Os la voy a pasar si queréis darle vosotros alguna, porque nos pregunta si podemos hacerle alguna atención fraterna. Bueno, se puede poner en contacto a través de la página nuestra, a través de la página web, depende de dónde esta compañera, esta amiga Luisa viva. Pues bueno, nosotros tenemos un número de teléfono de contacto en el que, o bien por email, como ha comentado nuestro compañero Benjamín, o telefónicamente, pues se puede poner en contacto con nosotros y nosotros con muchísimo gusto pues trataríamos de atenderle. Al igual que nuestro compañero Antonio Pina, me imagino que también él puede explicar su correo, el teléfono. Si quieres comentar algo, Antonio. Sí, igualmente se puede hacer por la web, por la página nuestra que tenemos. También tenemos un teléfono ahí, o sea que nosotros estamos, si es posible, pues dispuestos por intentar ayudar lo mejor posible. O sea que en ese tema, pues también tenemos el número de teléfono y la página web que se puede comunicar en cuanto quiera. Bien, Antonio. Tenemos bueno, aquí... yo diría también que somos varias personas aquí que pueden ayudar también. Luisa, necesitas también que desde Portugal, pero con esta conexión que tenemos hoy digital, ahí tienes mi email también, que solo necesita un punto donde está espiritismo, JG. Hay un punto, debe de estar un punto entre espiritismo.jg@gmail.com. Y si buscas por espiritismo JG, me vas a encontrar también en Facebook o en YouTube. Y si puedo ayudarte, bueno, será un honor también. Pero hay mucha gente. Solo necesitas de elegir, decirnos lo que necesitas y será todo un honor para cualquiera que estamos aquí. Muchas gracias. Bien, nos hace José Luis Martín la siguiente pregunta, que os la paso ahí. Sin duda, tanto en las batallas como en las pandemias, en el plano espiritual deben tener una actividad frenética acompañando y recogiendo a tantos desencarnados. Bueno, creo que Fermín ha contestado un poco la pregunta esta. Sí, pero simplemente dar un detalle. Recuerdo en estos momentos, hablando de las comunicaciones espirituales, como decía Joao, en una ocasión estaban dándonos una comunicación sobre la ayuda en equipo a través de la oración, a través del pensamiento,
Y recuerdo que nos dijeron los hermanos espirituales, hermanos, os cansaréis vosotros antes de pedir que nosotros de ayudar. Siempre que veáis una necesidad, o sea, podemos ir caminando por la calle y ver una persona que tiene una necesidad porque está mareada, porque está atribulada, porque está teniendo una bronca con otro, porque la vemos enferma, etcétera. En ese momento, yendo por la calle, podemos elevar nuestro pensamiento y pedir ayuda para esa persona. O sea, que no es simplemente estar concentrados en el grupo espírita el día de los trabajos o el día que se va a hacer la meditación, la ayuda a distancia. Siempre que tengamos posibilidad de ayudar a alguien, tenemos posibilidad de hacerlo, elevando nuestro pensamiento, pidiendo ayuda, porque en el plano espiritual hay grupos de equipos que su misión y su ocupación es esa, ayudar, que a veces necesitan que nosotros elevemos nuestra petición para ayudar más concretamente. Nos cansaremos antes de nosotros de pedir ayuda que ellos de ayudar. Con esto creo que está suficientemente claro la función que tienen los hermanos en ese aspecto. Muy bien, Juan de Dios nos hace nuevamente una pregunta. ¿Cómo puede ser que no habiendo trabajado durante varios días en el trabajo diario de vida, me levanto por la mañana muy cansado? ¿Por qué me ocurre esto? Juan, buenas noches. Pues te ocurre porque estás perdiendo la práctica. Porque estamos cansados, estamos encerrados y esa estar fuera de la normalidad, pues nos pasa esa factura. Amén de que a veces durante la noche hacemos muchas cosas que por el día no las recordamos, pero a veces uno se puede levantar cansado porque ha estado durante la noche acompañado de su vida espiritual, viendo cosas, teniendo experiencias, aprendiendo y te levantas cansado. Esto también puede ocurrir, pero no hay que darle más importancia. Hay que lavarse la cara bien, con agua fría, pedir fuerza, pedir energía, que quiero estar normal, quiero estar positivo, quiero tener mi entusiasmo y con esa petición de ayuda seguro que te vas a encontrar mejor. Eso nos puede pasar a todos. Muy bien. Nuestro amigo Musa nos hace la siguiente pregunta. Cuando un espíritu desencarna, ¿quién determina que vaya a una colonia espiritual o a otra? Y sobre una zona geográfica del globo o a otra. Yo puedo intentar contestar. Vamos a empezar por la última. Sobre una zona geográfica del globo u otra. Entonces, es decir, ¿quién decide irse a una zona geográfica u otra? Nosotros. Bueno, puede que haya alguien que nos empuje, que nos condicione, pero si estamos totalmente libres y con nuestro libre albedrío elegimos dónde nos vamos, a vivir aquí, a vivir allá. Nos suena mejor vivir allá porque tiene unos beneficios, más allá no y tal. Lo que quiero yo decir con esto, es que nosotros somos los responsables por nuestra vida. Podremos tener unos marcos, unas orientaciones, pero al final seremos nosotros. Mirad, hemos visto con esa peli de esos dibujitos que hemos intentado enseñar, en que pretendíamos, con la metáfora es el doctor que explicaba la cosa era el espíritu. Y el sercito el círculo ahí, seríamos nosotros. Pues nosotros llegaremos al mundo espiritual y ¿cómo podremos decir si vamos aquí o allá? ¿Se nos presenta opciones? Sí, se nos presenta opciones. Podremos elegir. Pero nosotros no sabemos cuáles son las opciones todas, como tampoco aquí en la Tierra solo vemos los continentes donde estamos, la ciudad donde estamos, las casas donde estamos. Es decir, es una pregunta difícil de contestar. Es como decir que
hay siempre una mano que nos está llevando. No creo que sea así. Dios nos ha creado sencillos, iguales, ignorantes, y requiere que nosotros aprendamos con nuestras experiencias. Así que, bueno, llegaremos a un punto. Si hay ahí una ciudad solo, es porque nuestro mérito, nuestro valor solo nos lleva a esa dimensión donde solo puedo acceder a esa ciudad y ya está. Pero a otros se presentará otras opciones. Entonces, yo diría que al final, seremos siempre nosotros los responsables por la cosecha. Sembrar es opcional, pero la cosecha será siempre obligatoria y se deberá a nosotros. Es lo que quería decir. Gracias. Muy bien. Bueno, tenemos a continuación porque aquí José Luis Martín hace un comentario, pero no entiendo muy bien. Es algo de lo que se ha dicho, pero no entiendo muy bien a qué. Entonces, vamos a dar paso a otra pregunta que tenemos de Sandra. Bueno, sí, Benjamín, el compañero, nuestro amigo José Luis, habla de la ley de afinidad y eso enlaza un poquito con lo que estaba comentando nuestro compañero Joao, que ha explicado muy bien, y que en relación también a la pregunta de Musa, sí, es la ley de afinidad la que actúa también en el momento de la desencarnación. No hay que olvidar que no es la primera vez que desencarnamos y también no debemos olvidar también que tenemos una familia espiritual y esa familia espiritual es la que nos prepara esa recogida, esa venida, ese viaje a ese otro lugar en el que ellos en ese tránsito nos van a ayudar, van a tratar de ayudarnos y nos van a llevar a los lugares que nosotros espiritualmente necesitemos en esa transición o para la recuperación. Se habla mucho de hospitales, de recuperación, pero una vez ya el espíritu ya se recupera la lucidez y ha hecho un balance de las cosas positivas, de lo que ha aprendido y de lo que ha superado, entonces es cuando ella interviene, desde mi punto de vista, lo que comentaba nuestro amigo Joao, de que entonces ya, dependiendo de ese nivel de conciencia, pues ya va al lugar que realmente le corresponde. Pero ahí es muy importante tanto la ley de afinidad, por la cual los espíritus nos asociamos unos a otros por simpatías y por lazos del pasado, y por esa gran familia espiritual que es la que nos recoge y la que nos ampara a esa transición, a ese otro mundo. Bien. Ahora tenemos... Benja, sí, te escucho, sí. Si me das un minutito, sí, exactamente. Sí. Porque se habló de leyes, y porque también ya se habló aquí de que lo que se encuentra en el más allá. Bueno, hablemos de las leyes morales, porque la ley natural incluye las leyes físicas y la ley morales. De las leyes físicas, cuando nos vamos a otra dimensión o a otro universo paralelo, habrá unas leyes físicas que arreglan las cosas. Pero al respecto de las leyes morales, también habrá algunos cambios. Mira, con las leyes que tenemos en la parte tercera del libro de los espíritus, las tenemos aquí, las 10 que están ahí. Pero mirad, para un espíritu desencarnado, ¿para qué la ley de reproducción? Para un mundo de espíritus, ¿eh? ¿Para qué? ¿Y para qué la de destrucción? ¿Va a destruir qué? Los espíritus no se destruyen. Pero las otras, sí. Creo que sí. Bueno, era para solo meditarmos, pensarmos en esto. Muchas gracias. Bien, pues ahora tenemos vamos a ver, era Sandra Melo, que nos hace la siguiente pregunta, que te pediría a ti, Joao, que la leas tú
puesto que hablas la lengua. Muy bien. Vamos a hacer un trato. Yo voy a leerla, a traducirla para castellano, y uno de vosotros va a contestar. Yo después hago la traducción. ¿Puede ser? Para que sea a varias manos. Vale. Sandra nos pregunta, ¿el espíritu cruza los planes materiales para fijarse, para irse a algún lugar específico? ¿Dónde estará ese lugar? Algunos se apuntan, yo traduciré, o entonces habla en portugués. Y hay gente hablando en portugués aquí, ¿eh? ¿Alguien se anima? Tony, ¿te animas? Ah, que no se escucha. Bueno. Espérate. No se escucha. Un momento. No se escucha. A ver. Ahora sí. Ahora. ¿Se escucha ahora. Vale. Tony, en portugués, ¿eh? En portugués, ¿eh? En portugués. No, primero en castellano y luego en portugués. En portuñol, porque yo portugués realmente no lo domino. En realidad lo que estás preguntando es si el espíritu atraviesa los planos materiales para quedar en algún lugar. Y de alguna manera ya se ha contestado a lo largo de la explicación que ha dado Fermín, José Manuel, Antonio. Bien, lo importante es saber que en función del nivel espiritual de elevación, si es más superior o es menos dentro de lo que es la escala espírita, el espíritu tiene la capacidad de ir a un plano superior, intermedio o más bajo. Se ha explicado lo de las colonias espirituales. Ese es un lugar, pero por debajo de ese hay otros. Luego hay otros que están, planos que están interpenetrados con nuestra dimensión física, con la realidad que nosotros estamos aquí. Incluso hay otros más bajos, como son los planos del umbral, del bajo astral, etcétera, etcétera. Entonces va en función del nivel espiritual. Tenemos que entender que el espíritu es también una entidad energética, es decir, tiene una vibración y una sintonía y una frecuencia en base a sus pensamientos y al nivel de depuración del alma que se transfiere al perispíritu. Cuando el hombre muere, en función de la vibración de esa energía que somos nosotros mismos, tenemos la capacidad de, si es una energía muy elevada, ir a planos superiores. Y si es una energía densa o deletérea, porque tenemos una condición moral baja, vamos a lugares de fajas vibratorias más bajas. También en esto, las leyes físicas están interpenetradas con las leyes espirituales. En portugués, en portuñol, o espírito tem uma energia muito determinada. A energia é resultado do nível e evolução do próprio espírito. O espírito evolucionado é um espírito muito sutil, muito sensível, muito delicado. É uma frequência vibratória elevada. É o espírito baixo, de baixa condição moral, do ações perversas,
de mágoas, do ressentimento, de remorso, do envidia, do ciúme, etc. São espíritos que têm uma energia muito densa, muito materializada e, portanto, são espíritos atraídos por sintonia vibratória e frequência a planos muito baixos do baixo astral, do umbral, onde o sofrimento, as doenças são habituais. Excelente explicação. Excelente explicação, Sandra. Julgo que terá compreendido tudo. Julgo que a ideia continua a ser esta. Nós vamos para os locais que merecemos, os locais que construímos. Há muitas moradas na casa do Pai, mas a nós se deve o mérito de ir para A ou B ou C. Nós sempre. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado. Bien. Para puntualizar un poquito la buenísima explicación que da Antonio, diríamos que cuál es el vehículo que utiliza el espíritu para trasladarse. El pensamiento. Los espíritus van de un lugar a otro por la facultad de su pensamiento. Claro está, a medida que el espíritu está más adelantado, tiene más potencia, tiene más poder y se mueve con más facilidad porque domina más su pensamiento. Pero ¿cómo recorre las distancias? El espíritu por el pensamiento. No tiene que atravesar físicamente las ciudades materiales, el plano material. Simplemente con el poder de su pensamiento se traslada de una parte a otra en cuestión de un instante. Eso es la matización. Perdón. Chari Linares nos comenta lo siguiente. A ver. No hace mucho que conozco la doctrina espírita, pero mi corazón me dice que es el camino correcto. Pero tengo mucho miedo a los bajos astrales. Creo que ese pensamiento los puede atraer. ¿Qué puedo hacer? Pues hombre, yo lo que diría es que estudie, que se informe y que no tenga miedo. No sé si has visto, querida amiga, el vídeo que nos ha puesto antes nuestro compañero Joao, cuando hablaba de que no dijera la palabra arriba, ¿no? Porque tenían miedo, porque era una palabra, era algo sagrado, ¿no? Y algo a lo que temían. Y sin embargo, la realidad era bien distinta. Sí que es verdad que pertenecemos a un mundo inferior en el que el mal, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, existe, pero lógicamente para prevenir esa parte negativa, pues qué mejor que estudiar, qué mejor que leer, qué mejor que repasar las obras de Allan Kardec, analizarlas, estudiarlas, comentarlas. Como se ha comentado antes con otra cuestión, pues nos tiran a nosotros. Hay muchos centros espíritas, el de nuestro compañero Antonio Pina, de Orihuela, o nuestro compañero Joao, de Portugal, que tiene un correo electrónico, nosotros del Grupo Villena, tenemos un correo, un teléfono, y ante todas las dudas que pueda tener, pues sin ningún problema se lo podremos intentar aclarar, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? El conocimiento espiritual es interesante y es importante porque ese conocimiento espiritual nos permite darnos cuenta de dónde venimos, cuál es la finalidad de la vida y hacia dónde debemos de dirigirnos. Y somos seres puramente espirituales, somos energía. Y puesto que somos energía, hace falta que tengamos claros cuáles son los objetivos en esta existencia y los llevemos adelante. Por eso no hay que tener nunca miedo, hay que ser prudentes, hay que ser cautelosos, pero nunca hay que tener miedo. Hay que trabajar y estudiar, analizar y sacar conclusiones por uno mismo. Chari, el amor es mucho más grande que el mal. Si tú comprendes que el espiritismo es el camino correcto, ya tienes un camino adelantado.
el miedo es libre. El miedo es libre. Yo en mis principios también pasé mucho miedo. ¿Y qué conseguía? Nada, tener más miedo. Hasta que al final, con ayuda, con explicaciones, me dijeron, mira, si tienes miedo en algún momento, simplemente haz una oración, pide protección y ya está. Pero que sepa que tenemos un protector. Tenemos mucha ayuda espiritual. Existe la influencia negativa, pero ¿cuál es el miedo? O sea, ¿cuál es la forma que tiene la parte negativa para acercarse? Pues que estemos irritados, que seamos egoístas, que tengamos malos pensamientos, que deseamos el mal de los demás, que estemos perezosos. Todo eso es lo que atrae a la parte negativa, porque entonces estamos descuidados. Si yo tengo un aparato de radio y pongo la frecuencia 87.8, cogeré Radio Villena. Pues la parte negativa, ¿qué frecuencia necesita para acercarse a nosotros? Que estemos dominados por las malas acciones, por las bajas pasiones, por el resentimiento, por el odio, por la falta de voluntad, por la irresponsabilidad. Ahí se van a acercar ellos, pero mientras tanto no tienen nada que hacer con nosotros. Y tenemos la ayuda espiritual, tenemos un protector espiritual, un ángel de la guarda, tenemos la conciencia, por lo tanto, miedo a lo desconocido, pero como esto se puede estudiar y se puede aprender, y teniendo buen corazón, deseo de aprender y ganas de hacer las cosas bien, pues estamos más cerca del bien que del mal. Por lo tanto, no hay que tener ningún miedo en absoluto. Hay que descartarlo. Ten fe, ten esperanza, ten ilusión, practica el bien y verás cómo el miedo se te va, seguro. Y cuando tengas un momento de debilidad, pues un Padre Nuestro simplemente, mira qué cosa más sencilla, de corazón, y atraerás luz y ayuda para que esa influencia que pueda haber ahí se te aparte. Así de simple. Ánimo y fuerza. Gracias, Fermín. Tenemos otra pregunta de Jadrie. Os la paso. ¿Los espíritus superiores son capaces de hablar con Dios? Bueno, esta misma pregunta se la hizo Kardec a los espíritus, está reflejada en el libro de los espíritus en el ítem 244, concretamente, si mal no recuerdo. Y ahí dice que los espíritus superiores son capaces de ver y comprender a Dios, pero que los espíritus normales o inferiores simplemente lo sienten y lo adivinan, es decir, lo intuyen. Todo ello va en función, evidentemente, de la elevación del espíritu. Los espíritus superiores que están en una perfección relativa, que ya abandonan las reencarnaciones porque ya superaron todas esas etapas y que son espíritus que colaboran con Dios en la creación y en la obra divina, evidentemente que ven y comprenden a Dios, aunque la pregunta hablaba de hablar con Dios, no de ver. Sí, sí. Yo he explicado lo que Kardec dice en la respuesta 244, pero hablar con Dios no hace falta ser un espíritu superior. Nosotros mismos, a través de la oración, podemos dirigirnos a Dios con todo nuestro pensamiento, en toda nuestra inferioridad y todas nuestras falencias. Entonces, hablar con Dios, desde el primer momento, cualquier espíritu, cualquier criatura puede hablar con Él, porque una parte de Dios mismo está dentro de nosotros. Tenemos que desarrollar esas cualidades para llegar a esa perfección relativa. Y Él nunca nos abandona. Está siempre, permanentemente con nosotros y podemos perfectamente comunicarnos con Él. Entonces, la comunicación con Él, desde la oración, podemos hacerla siempre que queramos. Otra cosa es que nosotros queramos recibir determinadas respuestas por su parte, que muchas veces no estamos en condiciones ni de recibir ni de entender. Una cosa es lo que necesitamos y otra cosa es lo que queremos. Bien, Antonio. Tenemos una nueva pregunta de Francisco Javier Munera. Dice, aparte de por ley de afinidad, ¿no es cierto que vamos a aquellas colonias que están especializadas con el tipo de desencarnación que hemos sufrido? Más adelante en el chat nos ha matizado que se ha equivocado. Es desencarnación que hemos sufrido. Sí, puede ser. O sea, las posibilidades son infinitas, pero evidentemente
a veces en las condiciones en que uno desencarna por la vida que ha tenido en la Tierra, que ha podido ser una vida de sufrimiento, de penurias, de calamidades, pues uno abandona la Tierra en un estado de debilidad, de falta de fuerzas, se siente solo, abandonado, no comprende muchas cosas, y en esos casos pues hay hermanos espirituales encargados de recoger a estos hermanos, a estas personas, elevarlos y llevarlos a aquellos lugares donde se puedan recuperar. Ya se ha hablado de hospitales también, donde van a tener un tiempo de descanso, una moratoria, un tiempo de relax para que se recuperen, afiancen su conciencia y se puedan desembarazar de todos aquellos recuerdos, de los recuerdos, porque el espíritu no va a sufrir físicamente, pero el recuerdo de la existencia que ha tenido, si ha sido una existencia penosa, pues le va a crear problemas, le va a impactar y le va a impedir que por sí mismo pueda elevarse, pueda coger la luz y la fuerza que necesita para seguir con su camino de progreso. Entonces, en estos casos, sí, en estos casos, la ley de afinidad lo que hace es anteponerse a la ley del amor. Entonces, estos hermanos son recogidos, los llevan, luego ya irán por ley donde les corresponda, según hayan sembrado, así será su cosecha, si recogerán. Pero la ley, ya te digo, la ley del amor está por encima de todas y en muchas ocasiones ocurre eso, sí, es posible. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas que nuestros amigos de YouTube y de Facebook nos han realizado. Si queréis realizar alguna aclaración más sobre lo que se ha hablado, tenéis la palabra. Solo me encantaría añadir un poco más a la excelente contestación que Tony Ledó produció sobre la pregunta si los espíritus superiores son capaces de hablar con Dios. Muy bien contestada. Una cosa es hablar, otra cosa es comprender. Pero me encantaría matizar algo aquí, que no nos vayamos con nuestro orgullo pensando que algún día vamos a explicar cómo Dios funciona. No. Mirad, es un poco la relación que guardamos con Dios, siendo nosotros su obra, es la misma que guarda el cuadro con el pintor. Es decir, nunca el cuadro logrará explicar cómo el pintor funciona. Nunca el cuadro logrará llevar el pintor a un laboratorio para hacer experimentos, para sacar de ahí leyes generales y universales, o sea, ciencia. Solamente se llegará a Dios, se comprenderá mejor a Dios a través de la razón. Lo mismo es decir, a través del progreso. Y el progreso nos enseña el espiritismo, que empieza siempre por el intelectual y después al moral. Pero tengamos siempre bien claro que si hay una base filosófica del espiritismo que será siempre filosófica, que solo podremos llegar por la razón, es exactamente Dios. Las otras, espíritu, comunicabilidad de los espíritus, reencarnación, pluralidad de mundos habitados, bueno, cada vez nos damos cuenta que vamos teniendo evidencias científicas, pero Dios nunca, solo por la razón. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos ha hecho una pregunta también de última hora que no había visto María José Cano, que podemos dejar para contestar en el chat de YouTube. Decirle que se le contestará lo antes posible en el mismo chat. Bien, pues esto es todo por mi parte. Si queréis añadir algo o... Pues nada, agradecer a toda la gente que nos sigue por este medio, la paciencia por escucharnos y que para nosotros siempre es una satisfacción
el poder compartir. Y también agradecer a nuestro compañero Antonio Pina, pues el que haya estado hoy con nosotros aquí, que a buen seguro en las próximas semanas volverá a intervenir y hablará mucho más de lo que ha hablado hoy, seguro. Muy bien. Pues boa noite aos nossos amigos de Portugal. Boa noite e obrigado. Boa noite, buenas noches a todos. Gracias por Muy vuestra bien. atención y paciencia. Buenas noches a todos y hasta la próxima semana.